Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 2 de octubre del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Pongamos nuestro corazón a la disposición del Espíritu Santo para que ejerza su acción, para que ustedes y yo escuchemos la palabra de Dios y recibamos no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, que es en realidad, como dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del versículo 1 al 12. Misión de los 72 discípulos. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir, y les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que se os pongan. Curad los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid: sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies. Sabed, de todas formas, que el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia que ustedes y yo necesitamos para escuchar la palabra de Dios y recibir en nuestro corazón humildemente y ponerla en práctica, como dice en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba en mi corazón con humildad, que sea obediente y perseverante en ella, para poder dar mucho fruto y alcanzar la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos leyendo San Lucas capítulo 10, del versículo 1 al 12, cuando Jesús envía a sus discípulos y los envía de dos en dos. Cuán importante es para todos cuantos nos dedicamos a llevar la palabra de Dios
a otras personas escuchar este consejo del Señor. En Eclesiastés capítulo 4, versículos 10 y 11, dice que si va uno y cae, ¿quién lo va a levantar? Si van dos, el uno cae y el otro lo puede levantar. Por eso es importante salir a misionar, salir a evangelizar de dos en dos. Muy importante. Dice, y les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies. El trabajo de evangelización que hay que hacer es muchísimo. Entonces ya basta de celos tontos. A veces hay personas que porque son líderes de ciertos grupos o porque evangelizan y alguien más viene a evangelizar, en vez de acogerlo como a un hermano o como a una hermana, lo que hacen es dejarlo de un lado, porque de pronto la gente va a ir detrás de esta persona y va a dejar de escucharme a mis hermanos. Si todos, la meta de todos es traer personas a Jesucristo, no a cierto grupo, no a cierta persona, no a ciertos líderes. Nosotros en Lucas 17:10 dice, somos siervos inútiles. ¿Para qué vamos a querer que la gente se fije en un siervo inútil si cuando Jesús es el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14:6, las personas que evangelizamos deben de venir a Jesucristo, no a nosotros? Cuando tratamos de agradar a los hombres, dice Gálatas 1:10, si buscaría agradar a los hombres, ya no sería siervo de Dios. Ustedes y yo estamos llamados a ser siervos de Dios. Y por favor, que nunca haya celos tontos. Y lo llaman, una vez alguien me dijo, hermano Carlos, es que es celo apostólico. Mis hermanos, celo apostólico es celo por la perdición de las almas. Celo porque hay personas que están lejos de Dios y hay que traerlas de vuelta. No celo porque alguien más va a venir a compartir la palabra en mi parroquia y no soy yo. Entonces ese es un celo tonto. Parece a Diótrefes, tercera de Juan 1:10 en adelante. ¿Se acuerdan que Diótrefes, él no dejaba que no recibía a los hermanos y a quienes recibían a los hermanos los expulsaba de la iglesia? Entonces hay a veces algunos Diótrefes en la iglesia y no debería de haber. Porque la mies es abundante y los obreros somos pocos y nos ponemos de egoístas al no dejar que otro avance, que otra persona, sea hombre o mujer, un catequista, una catequista, no me refiero a cierta persona en específico. El punto aquí es que cuando evangelicemos hay que trabajar como hermanos y hermanas en Cristo por un mismo objetivo de llevar la palabra de Dios a todas las personas, como dice como dice Marcos 16:15. Lo que nos debería preocupar sería esto, como dice San Pablo, 1 Corintios 9:16, ay de mí si no evangelizo. Ese debería ser nuestro grito. Y a veces ni evangelizamos y ni dejamos de evangelizar. Y queremos que las personas estén con Dios y se acerquen a Dios siendo uno mismo la piedra de tropiezo. No debería ser eso así, como dice ya en 1 Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Nosotros estamos en esta tierra de peregrinos y como somos peregrinos tenemos que hacer un trabajo bien. Algún momento el Señor nos va a llamar a darnos cuentas a Dios. Y también, por supuesto, esto va a los papás, a las mamás de familia, porque no nos tomamos el tiempo en educarles a nuestros hijos en la fe, a enseñarles a orar, a rezar el rosario, a leer la escritura juntos. Nos contentamos con darles cosas materiales y pensamos que eso es querer. Eso no es querer, eso es materialismo. Entonces cuando uno no siembra la semilla del reino de los cielos, entonces el enemigo a través del mundo siembra en ellos cosas que le alejan de Dios, como juegos, videojuegos y tanta cosa que hay de hoy en día. Entonces, muy importante, la mies es grande, los obreros somos pocos. Más bien, oremos y demos gracias cuando surge un nuevo catequista, un nuevo evangelizador, una nueva catequista, una nueva persona que lleva la evangelización a las demás.
Ya basta de creernos que yo solo sé todo y los demás no. Bendito sea Dios, da a cada quien según su capacidad, todo para la edificación del pueblo de Dios, que es la iglesia. Romanos 14:19, Romanos 15:2 dice que tenemos que edificarnos mutuamente con aquellos dones que Dios nos ha dado. 1 Pedro 4:10 dice que cada quien ponga al servicio de los demás para aquella gracia, el don que Dios le ha dado para la edificación del pueblo de Dios, que somos todos. Entonces esto, mis queridos hermanos y hermanas, con mucho cariño les invito a que trabajemos juntos, a que trabajemos como el Señor nos envía juntos, de dos en dos. No dice que Jesús mandó uno para aquí, otro para allá, lo mandó de dos en dos. De modo que si todos vamos en la misma dirección, como nos enseña Jesucristo, la iglesia, el magisterio de la iglesia, la sagrada tradición, la sagrada escritura, entonces vamos a llegar a un buen puerto que es la salvación. Para eso nos alimentamos de la palabra de Dios, para eso nos acercamos a Dios cada día, para llegar a la meta de nuestra fe, como dice 1 Pedro 1:9, que es la salvación de nuestras almas. Id y mirad, os envío como corderos en medio de lobos. En el mundo hay lobos, y el Señor dice, los envío como corderos en medio de lobos. O sea que siempre vamos a estar al acecho. Miren como dice 1 Pedro 5:8, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Jesucristo dirá en Mateo 10:16, sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Tenemos que pedir al Señor que nos dé siempre sabiduría, inteligencia, prudencia, como así lo hizo el rey Salomón, y Dios le dio sabiduría, inteligencia, prudencia. Segunda de Crónicas 2:11. Él era el rey sabio, inteligente y prudente. Cuán importante es la prudencia, cuán importante es la sabiduría que viene de Dios, cuán importante es la inteligencia que Dios nos da para la edificación de su pueblo. No llevéis bolsa, ni alforja, ni saludéis, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. Entonces el Señor nos dice, despréndanse de lo material, no se preocupen de eso. Como dice Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, ocúpate del reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Entonces el Señor quiere que ustedes y yo nos desprendamos de todo lo material para seguirle a Él. En la casa en que entréis, decid primero, paz a esta casa. Paz a esta casa. Los sacramentales que la iglesia permite. Y qué importante es saludar a las personas con este saludo que el Señor nos enseña. Paz a esta casa, o que la paz de Cristo esté contigo. Ahora que lo tomen y lo den, problema de ellos. Dice la palabra de Dios que si esa persona no es digna de recibir esa paz o no quiere recibir la paz del Señor, eso se vuelve a nosotros mismos. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre ellos, si no, se volverá a vosotros. Bendito sea Dios. Nunca te canses de decir, Dios te bendiga, que la paz de Cristo esté contigo, que la gracia del Señor esté contigo, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios te guíe. Si esta persona no quiere recibir o no quiere escuchar, eso se vuelve a nosotros mismos. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. El obrero merece su salario. Por eso es importante nosotros ser humildes, nunca ser exigentes, que porque evangelizo, quiero este transporte, quiero esta comida. No, dice el Señor, coman lo que les den, quédense donde quieran, porque puede que hayan algunos evangelizadores que si no me dan un hotel, si no me llevan en este transporte, no me voy. No, el Señor es claro y nos dice que seamos humildes. Y en la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decirles, el reino de Dios está cerca de vosotros.
en la ciudad en que entren y no os reciban, salir a sus plazas y decir, hasta nos sacudimos el polvo de los zapatos. O sea que nunca tenemos que quedarnos estancados o que no me quieren escuchar, volver bajos y hay que hacer. No, simplemente dice, sacúdanse el polvo y váyanse. Y ellos tendrán que darle cuentas a Dios. Dice Ezequiel 3:27. Hablen de la palabra de Dios, escuchen o no escuchen. Cuando en el versículo 7, algo que quiero recalcar, dice la palabra de Dios, permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. También nos recuerda a nosotros del quinto mandamiento de la iglesia, que es ayudar a la iglesia económicamente, con sus necesidades. Y es un mandamiento de la iglesia que Cristo fundó en la persona de Pedro. Por eso es importante que cuando pongamos en la colecta, en la Santa Eucaristía, en la Santa Misa, decía la Madre Teresa, cuando alguien le preguntaba, ¿cuánto tengo que dar? Da hasta que te duela. Si sacas el billete arrugadito de $1 y no te duele, saques de 5. Si no, saques de 10 o de 20. Pero sepas que estás sembrando algo para el reino de los cielos, porque el Señor nunca se queda con nada. El Señor te da el 100 por 1. Uno siembra, es como uno cuando siembra un maicito. Uno siembra un maíz, 2 maíces y cosechas no sé cómo se dice en su país. En Ecuador se dice una mazorca, en México un elote entero, lleno de granitos, cuando uno siembra solo 1 o 2. El Señor nunca se queda con nada. El que dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo del 6 en adelante, el que siembra con mezquindad, cosecha con mezquindad. El que siembra en abundancia, cosecha con abundancia. Pidámosle al Señor Todopoderoso que démosle gracias primeramente, que te damos gracias, Padre Celestial, que podemos escuchar tu palabra y alimentarnos de ella y a través de ella ser instruidos para que podamos ser auténticos cristianos, obedeciendo a tu palabra y perseverando en ella y podamos alcanzar la salvación. Amén. Que el Señor les bendiga y les proteja, como dice en Números 6:24, que la bienaventurada siempre Virgen María y todos los santos intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, les invito a que les den suscribir a su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Si Dios permite, nos vemos el día de mañana a través de este canal con la reflexión y la meditación del Evangelio del día.